Pues Miguel Ángel Jiménez Monteserín, presidente director de la Fundación Juan de Valdés y director de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. Va a hablar usted sobre Entre Erasmus y Lutero, los hermanos Valdés. Yo, que soy un poco una ignorante en este tema, ¿quiénes son los hermanos Valdés? Pues los hermanos Valdés son unos hermanos que finalmente sabemos que eran gemelos, que vienen de una familia notable de Cuenca, de origen converso, que tuvieron una vinculación estrecha con la política del emperador, en particular Alfonso, Alfonso y Juan de Valdés. Pues Alfonso fue secretario de Cartas Latinas del emperador y fue de algún modo el intérprete de la política imperial en su, digamos, duelo con el poder pontificio de cara pues a la implantación de un régimen eclesiástico que de algún modo contuviera los excesos del luteranismo, transformando la Iglesia en sus aspectos, diríamos, más necesitados de reforma. Y Juan de Valdés tiene una trayectoria política muchísimo más corta y más, digamos, menor, aunque al final de sus días, pues bueno, también formó parte de algún modo del entramado diplomático, porque se trasladó a Nápoles, etc. Pero quiero decir que el hecho de que yo hable de ellos básicamente es porque fueron entusiastas lectores de Erasmo los dos, y por otro lado tendieron también a una cierta radicalización intelectual a medida que el tiempo transcurría y veían la necesidad de transformar la Iglesia. El interés básico de Juan de Valdés es que es, diríamos, pues el padre fundador de la Reforma en España y realmente es el autor del único libro que se publica en España de raigambre estricta y literalmente luterana, que se prohíbe rápidamente, pero que bueno, constituye pues eso, la aportación más genuina española a la difusión de las ideas de la Reforma. Él después, bueno, tiene una trayectoria personal muy interesante en cuanto a su propia evolución, a la evolución de su pensamiento religioso, y crea un ámbito de creencia y de espiritualidad muy singular en Nápoles, una vez que tiene que huir de España precisamente por la persecución inquisitorial, y allí él muere en 1542, habiendo sido el líder de un grupo reformista conectado con la reforma de Allende los Alpes, y por otra parte, pues digamos, en conexión pues con todo el movimiento de reforma religiosa que existía en la península italiana, como había existido antes en España también. ¿Ellos tuvieron también algún tipo de influencia en el Nuevo Mundo? Bueno, difícilmente, porque Alfonso muere en 1532, de manera que sí, claro, ya se ha conquistado México y todas esas cosas, pero quizá en fechas mucho más tardías. Bueno, Juan muere en el 41, pero realmente sí, claro, por el hecho de que en el Nuevo Mundo en este momento pues hay, diríamos, protestantes, y que en la medida en que son de lengua castellana, pues se reconocen en estas dos figuras como se reconocen en Cipriano de Valera o en Casiodoro de Reina, etcétera, etcétera, es decir, en lo que fue el núcleo de la Reforma en España, pero directamente, pues no, entre otras cosas porque tanto los dos diálogos más importantes de Alfonso, el diálogo de las cosas ocurridas en Roma y el diálogo de Mercurio y Carón, como el diálogo de doctrina cristiana que escribe Juan de Valdés, pues tuvieron una cortísima difusión en su época porque la Inquisición rápidamente los prohibió. Muy bien, gracias.